Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos. Como ustedes saben, Paredro Podcast es medio aliado del Festival Mar de Palabras de Santo Domingo. Por eso compartimos con nuestra audiencia algunas de las conversaciones más relevantes de su programación. En este episodio presentamos El oficio de escribir, decisiones, método y obsesión, una conversación con Claudia Piñeiro, David Toscana y Karina Sáenz Borgo, moderada por Xavi Allen. En esta conversación van a escuchar temas que tienen que ver con aquello que casi nunca vemos cuando leemos, es decir, libretas, notas, dudas, hábitos, la investigación, lecturas en voz alta, versiones descartadas y obsesiones que sostienen una novela. Claudia Piñeiro habla de la escritura como un eje que ordena la vida y como una forma de canalizar la obsesión. David Toscana piensa la novela como un proceso que también ocurre en la lectura, el pensamiento, la investigación y el oído. Y Karina Sáenz Borgo habla del desorden heredado del periodismo, de la documentación y la inseguridad que acompaña a cada libro. Piñeiro, una de las grandes narradoras argentinas contemporáneas, es autora de Las viudas de los jueves, Elena sabe, Catedrales y El tiempo de las moscas. Toscana, escritor mexicano y reciente ganador del Premio Alfaguara de Novela 2026 por El Ejército Ciego, es autor también de El Ejército Iluminado, Olegaroy y El peso de vivir en la tierra. Aquí tenemos un gran capítulo con él. Y Karina Sáenz Borgo, escritora y periodista venezolana, es autora de La hija de la española, El tercer país, La isla del Dr. Schubert y No todo el mundo. Esperen un gran capítulo con ella próximamente aquí en Paredro. Bienvenidos a una conversación sobre la escritura no como mito ni como lugar común, sino como oficio, es decir, en qué consiste eso de imaginar, investigar, corregir, dudar y, por supuesto, volver a empezar. Bienvenidos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a esta tarde final del Festival Mar de Palabras. Intentemos no pensar que esto se va a acabar de aquí a unas horas. Bueno, es un título muy estimulante el de la mesa de hoy, ¿no? Ya para empezar, el oficio de escribir. Nos podríamos preguntar si es un oficio escribir, ¿no? ¿Puede uno decir soy escritor como dice soy carpintero o soy abogado? Ese es un tema que podemos tratar. Sobre las maneras diferentes en que tienen los escritores de acometer su trabajo, se ha escrito muchísimo, ¿no? Sabemos que Marcel Proust, Truman Capote o Juan Carlos Onetti escribían en la cama, que Lord Byron escribía con trufas en los bolsillos porque decía que el olor de la trufa le inspiraba, que García Márquez y Hemingway escribían descalzos. Vamos a ver si descubrimos alguna cosa de los ponentes hoy en esta mesa, ¿no? Pero la verdad es que los escritores, en el fondo, son seres solitarios, ¿no? Hoy los pueden ver ustedes aquí, socializando. Anoche incluso estaban bailando salsa. Algunos amanecieron desayunando en el malecón. Pero todo eso no es su auténtica esencia. Ellos, en realidad, por muy sonrientes que los vean y muy simpáticos, se pasan horas y horas encerrados en sus cuartos, en sus habitaciones, sin hablar con nadie, obsesionados con un adjetivo. Son gente extraña, no son como nosotros. Entonces, yo quisiera abrir un poco la conversación preguntándoles una pregunta que me parece a mí que puede describirlos bastante bien. Porque sospechamos que a lo mejor algunos de ellos, por lo que han contado, otros sufren escribiendo. Yo quería preguntarles primero si sufren o disfrutan cuando escriben. Claudia. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias otra vez por estar acá y por habernos invitado a este festival y a esta ciudad. A veces sufro y a veces no sufro, depende. Pero sí siento que digamos, yo lo que digo es que cuando escribo estoy más centrada en un eje, ¿no? Cuando termino una novela y no estoy escribiendo, mis hijos me preguntan, ¿cuándo vas a empezar la próxima novela? Porque estoy como muy ocupada de otras cosas, ¿no? En cambio, cuando estoy con la novela, es como que el resto del mundo se acomoda y tiene su justa medida. En cambio, si no estoy en estado de escritura, me desacomodo un poco. Eso con respecto a cualquier escritura. Pero después hay textos, a mí no por escribir que sufro, pero hay textos que vos te conectás con determinadas cosas que sí te pueden hacer sufrir porque la historia lo tiene que ver o
porque los personajes pasan por esas situaciones. Concretamente, por ejemplo, para dar un ejemplo, en Una suerte pequeña, que es un libro donde yo trabajé básicamente el dolor y los personajes atraviesan el dolor, mientras yo escribía, a mí no me pasaba nada. Pero cuando releía lo que había escrito lloraba y pensaba, ¿cómo puedo estar llorando yo si yo ya escribí, si lo escribí yo y además sé cómo termina esto? Entonces, ¿por qué estoy llorando? Pero sí me provocaba un sentimiento la lectura de esas palabras, ¿no? Karina, ¿tú sufres cuando escribes? Sufro si no escribo, pero al mismo tiempo lo postergo de una manera muy enfermiza en algunas ocasiones. De hecho, creo que mi relación con la escritura es bastante desordenada. Creo que hereda del periodismo algunos vicios, como trabajar bajo presión, trabajar contrarreloj, lo cual en una novela no necesariamente funciona, pero como tampoco puedo dejar de escribir porque hay que escribir para periódicos, entonces estoy como en una especie de, no sé si la palabra correcta es decir, como siempre estoy haciendo lo mismo, como siempre estoy escribiendo, nunca suelto el teclado, siempre estoy garabateando cosas. Para escribir novela, han ido empeorando mis hábitos. Es decir, antes yo escribía, por ejemplo, en el ordenador, ahora escribo en el teléfono, y del teléfono al ordenador. Entonces se me están formando unos desórdenes raros que creo que cuando realmente se arreglan es cuando se reescribe, que ahí sí creo que la cosa se pone en orden, pero si no, estaría todo el tiempo entregando cosas como sale una de columna, sale una de reportaje. Y entonces en la novela me cuesta, tengo que centrarme una hora, hora y media para volver al tono. Pero es bastante desordenado. ¿Y cómo es el orden de David? A mí me pasa lo mismo. Yo más bien la palabra sufrimiento me parecería un poco exagerada siempre que trato con las palabras, pero lo más cercano es cuando termino una novela y sé que no tengo otra a continuación. Y este vacío, decir, ¿qué voy a escribir ahora? Y quizá ya me agoté con la última novela. Entonces ahí sí viene una cuestión un poquito existencial que ha habido momentos donde me trato de conformar a mí mismo y me digo, bueno, cuando comenzaste te prometiste que solamente ibas a escribir 10 novelas y ya llevas 11, así que si no escribes otra, y como quiera tienes una de tiempo extra acumulada. Y al contrario, escribir para mí es el momento donde tampoco voy a poner la otra palabra que es el placer, así el extremo, pero es la parte apasionante, es la parte interesante, donde cuando hablamos de escribir, no solo estamos hablando de estar delante del papel escribiendo o escribiendo, sino investigando, viviendo la novela que queremos escribir, leyendo material que nos va a ayudar a escribir esta novela, meditando en ella. Entonces el proceso de escritura tal cual físicamente es apenas un pequeño porcentaje. Mucho de la escritura tiene que ver con la lectura para poder entrar al mundo donde tú quieres contar una historia. Vamos a hablar del lugar donde escribís, ¿no? No hemos traído diapositivas ni imágenes, pero bueno, si podéis describir el lugar donde escribís y si sois capaces de escribir en otros lugares, ¿no? Por ejemplo, aquí en este hotel, ¿habéis escrito algo también? Pues yo no discrimino en ningún sitio. Escribo de pie, en trenes, en aviones, en taxis. Aquí esto ya me parece un privilegio. Además, hay un escritorio de madera precioso, por cierto. Y además, escribir en hotel es más sencillo porque no hay desorden. Solo está la mesa, ¿sabes? No hay nada más. En casa yo tengo un espacio lleno de libros donde escribo, bueno, la casa tiene libros por todas partes, ¿no? Pero el cuarto para escribir está tan lleno de libros que me ha expulsado. Entonces ahora escribo en la cama muchísimas veces, escribo en el sofá, escribo de pie. Me gusta mucho escribir de pie. Sobre todo esas cosas tipo que cuanto más difíciles son, de pie me parece que me concentro, o sea, está bien, es una manera de ponerme presión y lo voy notando. Pero creo que esa tendencia al desorden se amplifica
Se amplifica, y de hecho escribo muchas veces leyendo, que coincido con David, o sea, para mí lo fundamental es toda esa constelación de lecturas para construir el mundo que está. Entonces, en esos libros empiezo a escribir muchas cosas y las vuelco. ¿Pero de pie con un atril o sobre la pared? O... No, de pie, en la cocina. Es decir, en la cocina, ¿sabes qué? Bueno, la cocina tiene un poco la altura y también puedo escribir de pie. En el periódico, antes cuando iba todos los días se reían y se burlaban porque yo escribía dando vueltas. Lo cual era... No, de verdad, porque creo que eso tiendo al desorden con escribiendo. Me cuesta quedarme en un sitio, pero tampoco me cuesta adaptarme a donde tenga que escribir. Sí, creo que escribir hasta en coches, que... Sin conducir, ¿no? Sí, sin conducir. Bueno, en mi caso es bastante parecido al tema de Karina, excepto que no escribo de pie. También debe tener que ver la altura, porque a mí me queda muy abajo, entonces tengo que ser... Pero sí leo, por ejemplo, de pie, caminando todo el tiempo, leo mucho más caminando que sentada, y leo en la cinta de correr también, ¿no? Sin correr, caminando muy ligero, leo en la cinta también. El movimiento a mí es como que me activa el cerebro de alguna manera, así que entiendo perfectamente lo que ella... Voy a probar, porque lo que pasa es que mi mesa es baja, a lo mejor una mesa un poco más alta es posible. Las de la cocina. Claro, o sea, sí, la isla, al lo lado que de se la llama la tostadora. isla. Sí. Bueno, pero después, como dijo ella, yo puedo escribir en cualquier lado. Tengo también un escritorio de la que me expulsaron los libros, entonces en ese lugar están están las bibliotecas, están los libros, está un montón de material, pero yo me tengo que ir a otro lado a escribir. Entonces a veces escribo en el comedor, en el living, que tiene una ventana muy linda, pero mayormente escribo en la cocina. La sensación de escribir en la cocina para mí tiene como algo... como del útero o de algo muy íntimo, ¿no? De estar en un lugar protegido. Y entonces escribo muchísimo en la cocina. No me molesta mucho que ande gente dando vueltas por ahí, pero también porque anda poca gente durante el día. Porque me acuerdo que en la pandemia yo siempre dije, yo puedo escribir en cualquier lado, puedo escribir en un bar, puedo escribir en mi casa donde sea, con la gente alrededor, porque tengo 3 hijos y estoy acostumbrada a esos ruidos. Pero en la pandemia, que se quedaron en mi casa mi marido y mi hija, necesité ir al lugar donde me expulsaban los libros porque tenía que cerrar con llave, porque era imposible, porque siempre había algo de alguna interferencia, entonces también puedo escribir en cualquier lado porque mi casa está bastante tiempo sola. Y ahora, por ejemplo, lo último que escribí, acá no escribí todavía porque mi nueva novela sale en octubre y no empecé la nueva, y entonces sí puedo escribir cuando tengo un trabajo que ya está empezado. Me cuesta algo de largo alcance, pero sí tengo que escribir una nota para un medio digital que yo hago una vez por mes, tengo una nota en ese medio, y fuimos al bar de enfrente a ver España, Arabia Saudita, y cuando iban ya 3-3, que una ya estaba como tranquila, saqué el teléfono y empecé a anotar 3-0, cierto, 3-0. ¿Qué? 3-0, ya estábamos tranquilos. Entonces empecé a anotar en el teléfono las líneas de la próxima nota que tengo que escribir, que la voy a escribir mañana pasado, pero ya me fui de ahí diciéndole a Ricardo, ya aparte de 3-0, terminó 4-0. 4-0, aparte de 4-0 ya me llevo la nota que voy a escribir la semana que viene. Divertido el partido. Bueno, pero ¿no? Que ya había perdido interés cuando íbamos ganando por tanto, ¿o no? ¿Y tú, David? Puedo escribir en cualquier lugar, lo único que pido es un poco de silencio. Y en esas condiciones, por ejemplo, no escribo nunca en cafés, me distraigo demasiado. Necesito estar solo, sea donde sea. Ahí sí puedo escribir en hoteles, en cualquier lugar. Pero hablando del proceso físico de la escritura, hace rato hablaba que en verdad buena parte de la escritura tiene que ver con el pensamiento, y entonces les confieso que ahorita estoy escribiendo. Claudia ha sacado el tema de las notas. ¿Tomáis notas? ¿Lleváis un cuaderno ahora aquí encima vuestro, por ejemplo? ¿O cómo funciona este tema? Yo solía hacer, otra vez, insisto con lo que el desorden aumenta, pero yo solía utilizar o suelo utilizar una libreta por proyecto, ¿no? Además,
hago cosas que en ocasiones creo que son inútiles, pero bueno, son como aspavientos de entusiasmo, ¿no? Esta cosa de hacer una idea, intentar poner por escrito qué quiero que vaya antes, que vaya después, que antes hacía desplegables, ¿no? Pero creo que era una sobreactuación, ¿no? Del orden, porque en realidad no me funcionaba. Siempre he trabajado de una manera caótica. Pero ¿sabes qué estaba pensando en...? Y perdón por alterarte la pregunta. ¿Tú sabes en dónde sí me cuesta muchísimo escribir? Cuando hay una residencia de escritura. Cuando tienes ¿no? Te has propuesto, has pedido un mes para hacer esto en tal sitio, me cuesta muchísimo. O si el espacio se hace porque hay que hacerlo, pero me cuesta muchísimo ahora que lo estaba pensando. Y ahí es donde las notas empiezan a aparecer, que son ejercicios de suplantación, ¿sabes? Parece que... Y en cuanto a las notas... ¿Cuál era la pregunta? Si llevas un cuaderno, si anotas ideas, el cuaderno, cosas... sí, claro. Es que precisamente cuando hiciste la pregunta, empecé a pensar en mi mala memoria y ya ves que ni siquiera de la pregunta me acordaba. Y esto ha sido si hablábamos de sufrimiento, quizá el no tomar notas es lo que termina causándome cierta angustia en algún momento, porque alguna noche, ya a punto de dormir, se me ocurre la idea más maravillosa del mundo y digo, es tan buena que no la voy a olvidar nunca. Claro. Y en la mañana siguiente no tengo ni la más remota idea de qué estaba pensando y entonces con el café, con lo que sea, me trato de escarbar el cerebro y no lo recuerdo. Y entonces siempre me digo, Toscana, tienes que poner una libreta junto a la cama y donde quiera que vayas tienes que llevar la libreta. Pero como no apunto en una libreta que tengo que llevar la libreta, me olvido de tener la libreta. Pero ahí introduces un tema interesante que es el de una libreta al lado en la mesita de noche, nos hace pensar en los sueños. ¿Anotáis sueños? No, yo anoto en general cosas que me interesan para la próxima novela. Tengo montones de libretas, muchísimas libretas, y como Karina separo estas de este proyecto, estas de este otro, y si me quedan muchas hojas, la doy vuelta y arranco del otro lado, ¿no? Entonces tengo un proyecto hacia allá y un proyecto hacia acá. Pero me encanta escribir, no escribo el texto que voy a escribir como novela o como cuento, sí escribo notas que me sirven para ese texto. Tengo muy mala letra, entonces a veces no me entiendo lo que escribí, que eso es un problema también. Pero sí me encanta y me paso muchos meses antes de empezar a escribir anotando cosas en libretas. Me encanta escribir en libretas, pero no los sueños. Los sueños me gusta recordarlos. Nunca sentí que en un sueño hubiera material de escritura, por otra parte. A pesar de que hay mucha literatura al respecto, hay muchos escritores que han escrito libros enteros con sus sueños, será porque en Argentina nos psicoanalizamos tanto, yo tengo 30 años de psicoanálisis, entonces sale el sueño y enseguida lo destripo y empiezo a pensar por qué soñé lo que soñé, entonces se me va la literatura de ahí. ¿Pero al psicoanalista le cuentas las novelas, los argumentos o no? ¿Cómo, perdón? ¿Psicoanalista se le pueden contar argumentos de la novela también o no? Yo en casi todas las novelas he consultado a mi psicoanalista para armar el personaje. No, pero fuera de broma, porque hay personajes que vos necesitas, vos sabés que ese personaje querés que haga algo, pero querés saber qué tipo de persona haría eso, porque quizás vos como te cuesta imaginarte vos haciendo eso. Entonces, ¿cómo tengo que construir ese personaje? ¿Cómo tiene que ser para que llegado el momento, en esa escena, haga lo que yo quiero que haga, ¿no? Y aparte del terapeuta, ¿trabajáis con algún otro tipo de asesores, de, no sé, historiadores, gente que busca documentación para algún tipo de novela que requiera mucho trabajo en ese aspecto? Sí, ahí sí ha habido momentos, por ejemplo, lo que dice Claudia, yo creo que el trabajo de psicoanálisis es bueno para todo, ¿no? Pero sobre todo para escribir, porque el sueño se va convirtiendo en una anticipación. Y hay cosas que, por ejemplo, con el tema por ejemplo, del especialista, ¿no? Hubo un momento que me quería meter en una novela que tenía que ver con Antígona. Entonces, por ejemplo, llamé a Félix de Azúa y le dije, ¿podemos hablar? Y me senté con Félix a hablar un par de veces, como para por aquí y por allá. Sí suelo que a todo el mundo le digo, bueno, a gente los editores con los que trabajo,
sobre todo hay alguno en particular, hay uno, un chico al alemán que es fantástico, y le digo, estoy trabajando saga familiar, ¿qué crees que debería o qué recomendarías tú en la literatura? Ese tipo de cosas me viene muy bien. O qué sabes, que has leído tú siempre estoy buscando lectores, pero hay un punto que es lo que me divierte, me pasa mucho en el teatro, que escribir a oscuras es complicadísimo. Ahora dan menos programas que antes, pero si de repente estaba escuchando una frase que me parecía importante del teatro, iba y la apuntaba, ¿no? Claro, luego tienes que revisar porque sale toda extraña, ¿no? Pero es muy útil. Y lo otro que es ir a robar. Me encanta, por ejemplo, ir al Prado. Entonces, si estoy buscando este tipo de criatura, este tipo de... me sirve mucho. No todos los museos me ayudan, el Prado en particular, porque yo creo que tiene esa cosa de gabinete, está cerca de casa, pero por ejemplo, hay un personaje que está en Nazarena, en la última novela, una situación en la que un personaje ve a una mujer de 6 pechos amamantando a 6 onzas. Entonces estaba en el Prado y de repente digo, ¡ah, qué preciosidad! Entonces era como una especie de ninfa con 6 pechos. Dije, aquí fue. Mezclado con un sueño de una mujer amamantando onzas, dije, aquí está. Por supuesto, había que darle algún sentido. Carolina Arroyo, cuando lo leyó, me dijo, esto no tiene ningún sentido en la novela. Yo le dije, no lo voy a quitar, le dije yo, porque tiene su punto gracioso, porque es un personaje que le pasan muchas cosas. Pero sí estoy todo el tiempo robando, pensando, leyendo, escribiendo, y siempre con notas en los tickets que están en el bolso. ¿Sabes? Los de las tarjetas, de cuando te dan, quiere comprobante, ese tipo de cosas, que alguien me dice un nombre, lo apunto, y se vuelve todo un desastre, pero por alguna razón terminan apareciendo esas notas. A lo mejor más tarde, pero siempre aparecen, siempre hay cosas por ahí hablando, ¿sabes? Como... Yo le tengo miedo a los especialistas y si puedo contar así un ejemplo personal reciente, una novela que escribí sobre ciegos, lo último que quise fue ir a hablar con un oftalmólogo, porque de hecho ya los oftalmólogos me han regañado y me dicen, lo que tú cuentas no es así. Y yo le digo, ya sé que no es así, pero yo lo saqué de la literatura, de las Mil y una noches, de la tragedia griega y de tantos otros lados, porque si visito al oftalmólogo y me dicen, ¿verdad?, cómo se saca un ojo, pues entonces toda la magia de mi literatura se cae cuando yo quiero jugar, no con lo sobrenatural, pero sí con ciertos extremos de realidad. Y hablando de personas, por supuesto, porque hablando de consultar a los especialistas a través de libros, pues eso lo hago toda la vida y no me avergüenza lo que sería presentarme delante de una persona a tener que platicarle mi proyecto de novela y de qué se trata. Todo esto para mí es tan íntimo hasta la hora de verdaderamente publicarlo que no me sentiría en confianza de conversarlo con nadie. Pero qué mejor conversación para un texto histórico, un texto científico, un texto de cualquier tipo, que a través de los propios libros. ¿Puedo contestar esta también? Como dice David, la cosa de investigar con textos o con libros o pedirle a amigos este tema, ¿dónde te parece que está? Eso seguro, pero después hay cosas cotidianas. A mí me pasa que como muchas de mis novelas tienen que ver tienen alguna subtrama policial, hay detalles que yo tengo que saber cómo se mata a una persona, claro, porque si no, claro, o sea, claro. ¿no? Entonces, supónete en El tiempo de las moscas, que es una novela que alguno me trajo para firmar, que está acá, la protagonista tiene una empresa de fumigación y tiene que averiguar con qué tipo de veneno se puede matar a alguien de determinada forma. Entonces ahí aprendí que hay venenos para sangre fría, venenos para sangre caliente, etc. Pero yo tenía que ir a un especialista. Entonces fui a una casa que vendían venenos para fumigación. Me llevé un libro en la cartera por las dudas porque dije, acá me van a tomar por loca. Entonces esperé que se vayan todos los clientes y cuando se fueron le dije, mirá, yo necesito un veneno que sea de venta más o menos libre, que se pueda vender, pero que sirva para matar a una persona. Dije, pero te quiero decir, yo soy escritora y necesito... Entonces saqué el libro, le regalé el libro
Y el muchacho que era el empleado seguía mirándome así como, y me dijo, dame un segundito. Yo vi que fue a hablar con el gerente y después vino el gerente y el muchacho a explicarme cómo matar a una persona con ese veneno. Y en el libro están en los agradecimientos, por supuesto, porque son parte de... Sí, sí es verdad una cosa, que es una conversación que suele ser circular sobre estas cosas de haber hecho, o sea, por ejemplo, para cómo muere alguien, ¿no? Intentar constatar o sea, que un ahorcado muere de una determinada manera, pero por ejemplo, uno no necesita haber matado a alguien para reproducir, pero sí Por la suerte, información por suerte. es necesaria. Pero también, por ejemplo, para Nazarena, hay una escena en la cual hay un personaje que mata caballos a disparos con una escopeta. Que era todo el mundo me decía, pero ¿cómo se te ocurre? Esa es la forma más absurda, nadie mata caballos así, entonces ¿cómo habría que hacerlo? Bueno, todas estas cosas que le quitan enajenación, pero sí es verdad que dije, yo nunca he disparado. O sea, no sé cuánto pesa, no sé, porque sí, bueno, he visto gente que dispara, dicen que repite. Entonces, en el trasiego le pedí a una amiga que me llevara a disparar para ver cómo repetía. Claro, también creo otra vez que son aspavientos, que son simulaciones como estoy trabajando. Me parece que son maneras de darse como ánimos, ¿no? Pero también es verdad que me daría reparo no saberlo. Sí, es una de las cosas que hablo con mi madre siempre. Porque yo le digo, ostras, yo no he parido, le digo yo, y no tengo ni idea de cómo, siempre que tengo escenas de partos, he tenido 2, siempre me siento como una impostora. Y me dice mi madre, bueno, pero no has matado a nadie y en tus novelas se muere muchísima gente. Y yo digo, sí, tienes razón, pero sí es como curioso. O por ejemplo, cosas tan bobas o pequeñas como limpiar pescado. Un personaje que limpia pescado, en mi vida he visto cómo se limpia pescado, o sea, no lo sé bien. Entonces, ahora existe YouTube, y puedes meter cómo, pero sigue siendo, o sea, sí es ver a alguien documentarte en la forma de, a mí me da mucho juego, me da mucha, me cuesta mucho eso de confiar a la imaginación, porque siempre me parece que es poco exacta, pero claro, cada quien con sus taras, ¿no? Pero sí me gusta mucho. Pasa que se puede confiar en la imaginación, pero sabiendo Claro. que la estás rompiendo también, ¿no? De alguna manera, ¿no? Ahora sabéis cómo matar personas y caballos, que nunca se sabe si eso va a ser útil o no. Bueno, él mató a todo, no sé, un ejército, le sacó los ojos a todo un Sacar ejército. ojos, o sea, Exactamente. Sacó 15.000. Y sin hacer mayor el quilombo. No, también créanme que nunca lo he hecho ni lo he practicado conmigo. Pero sí, yo estoy de acuerdo en que no hay que dejar tan suelta la imaginación, pero a veces todo esto está bien contado. Hay memorias de asesinos, hay tantas Claro. cosas que a veces no hay que necesariamente visitar la prisión para entrevistar a los asesinos, porque ya están sus voces por muchas partes. Ahora, la idea de envenenar a alguien, por supuesto que es fantástica desde la edad media, es más, hay muchas cosas que se desaprenden con los venenos. A Sócrates sabemos que lo mataron con cicuta. Y resulta que la cicuta es una planta que existe por muchos lugares, crece a los lados de los ríos, pero parece que ya nadie sabe prepararla. Era una preparación que mucha gente la hacías, te lo bebías, y era tan noble esta muerte como la que ahora pretenden en Estados Unidos con estas inyecciones letales. La muerte de Sócrates te muestra cómo seguía conversando con sus amigos, cómo el verdugo le dice, le pregunta, ¿y ahora qué hago? Pues párese tantito, camina y va a empezar a sentir un frío que le sube por los pies y que le sube por el estómago. Y entonces él se muere, no digamos contento, pero platicando todavía, conversando con los amigos. Y esta preparación de la cicuta, pues parece que ya no existe, perdón que diga, pero sería un arma letal que está ahí al alcance de la mano de todo mundo, y se desaprendió la preparación de este veneno tan noble que serviría para que muchas mujeres se los dieran a su marido.
se están perdiendo las tradiciones, ¿no? Es que, oyéndoos hablar y pensando en la cinta del gimnasio de Claudia, que es capaz de escribir caminando en la cinta, me ha venido a la cabeza el escritor japonés Haruki Murakami, que saben que se levanta cada día a las 4 de la mañana y sale a correr, porque si no hace eso no puede ponerse a escribir. En vuestro caso, ¿la actividad física, deportiva, tiene alguna relación con vuestra actividad como escritores? Yo creo que nuestra actividad es totalmente sedentaria, entonces la actividad física, en mi caso, es una imposición. No es que yo, como Murakami, si no voy a la cinta no puedo escribir. Voy a la cinta porque si no el cuerpo me empieza a doler o por mi edad es conveniente que haga ciertos ejercicios. Por eso, desde hace mucho tiempo que camino leyendo, porque me aburre caminar en la cinta, no es que me divierte. Entonces lo hago como, bueno, me voy a leer tantos capítulos a la cinta y entonces camino en la cinta. Pero no es algo que yo lo necesito para escribir, sino más bien que el cuerpo, que está todo el tiempo en función de la escritura, tiene un montón de problemas luego, que si no lo compensamos con algo de movimiento en otra parte, te empieza a llamar la atención, ¿no? La única cosa que yo necesitaba para escribir, me he dado cuenta que ya no la necesito tal y como la necesitaba. Necesitaba fumar todo el rato. Y empecé como a agarrarle asco al tabaco. O sea, sigo fumando, pero esa sensación de que todo huele a tabaco, de que cosa que sí era importantísima. O sea, era fundamental poder fumar. Y ya no, y con lo mínimo, con que esté limpio, el sitio es suficiente. Bueno, y los ejercicios ni se me ocurre, Xavi. O sea, la verdad es que ni se me ocurre. O sea, no lo soporto, no me gusta. Caminar me resulta, me pongo obsesiva y estoy machacando las cosas una y otra vez, igual que conducir. O sea, no me sienta nada bien, nada bien hacer ejercicio. En absoluto, de verdad, no me gusta. Aunque no me lo crean, pero si visitan aquí el gimnasio a las 7 de la mañana, ahí estoy haciendo ejercicio. Y algo muy curioso, hace 3 años estábamos en un festival literario y en la mañana que llegaba al gimnasio, tú estabas también, Claudia, y estábamos hasta 10 escritores ahí en el gimnasio en la mañana, y yo decía, ¿qué pasa con esta generación de escritores cuando antes solían amanecer tirados en el malecón, borrachos, y ahora resulta que están en el gimnasio como y comiendo frutita y en vez de alcohol? Pero ahora sí tengo una relación muy directa con el ejercicio, el deporte y la escritura. Hay una novela que es buena, pero el título es todavía mejor. El título me inspiró durante muchos años. La novela se llama La soledad del corredor de fondo. Y yo solía correr mucho, así cuando tenía mis 20 y 20 y tantos años, corría 2 horas al día y era una experiencia literaria, filosófica, física. Uno conocía el dolor, conocía la tortura, cuando conocías el esfuerzo, el decir un poco más, el correr en mi ciudad que era desértica a 38, 40 grados. Entonces sí, se sometía el cuerpo a muchas vicisitudes, pero también la mente. Cuando me pongo así fino y me preguntan, ¿tú cómo te hiciste escritor? Yo digo, yo me hice escritor corriendo, porque había muchos aspectos de la condición humana cuando uno corre. Y me gustaría tener todavía este brío para las 2 horas al día, pero ya me falta el aire. Entonces me dedico a otras cosas, pero sí terminé escribiendo una novela sobre un maratonista. Años después me puse a boxear y escribí una novela sobre un boxeador, y sin embargo era tan mala esta novela que no la he publicado. Hay un tema, Karina ha hablado de la obsesión, ¿no? Que permite que nos planteemos si lo que
en otro tipo de personas o de oficios sería un elemento negativo o disfuncional, si puede ser positivo en el caso de un escritor. Es decir, ¿sois obsesivos y eso está bien para vuestro trabajo? Yo sí soy obsesiva, pero soy obsesiva también para lo que no es mi trabajo. Ahí no sé si es tan bueno. Claro. Soy una persona básicamente obsesiva, entonces en el trabajo eso se canaliza. Por eso digo que a veces cuando estoy escribiendo estoy más en mi eje, porque la obsesión se pone en el trabajo, ¿no? Pero yo me duermo pensando en una novela y me despierto pensando si estoy escribiendo una novela, me duermo y me despierto pensando en la novela. Hoy decía Berna, que te vas a dormir y estás pensando, ay, ojalá que me despierte pronto para seguir escribiendo a la mañana. Entonces se genera una obsesión que es circular permanentemente y que a lo mejor vas a cenar con amigos y mientras están hablando vos estás pensando, uy, esto que dijo me va a servir para tal cosa y ya te fuiste y ya no escuchás más la conversación. Eso socialmente no es muy cómodo, hay que saber disimular porque es medio un papelón a veces, ¿no? Pero en mi caso la obsesión está durante la escritura, también está con la corrección y siempre después hay algún error que te escribe alguien, un lector 10 años después por las redes y te dicen tal página, pusiste tal cosa y digo, no puede ser porque lo vieron los correctores, el editor, los traductores, se equivocó, no lo miro. Y después voy y lo miro porque digo, lo voy a mirar y tiene razón, siempre hay un error. Entonces decís, a pesar de la obsesión, también hay errores, ¿no? Pero me parece que el trabajo es obsesivo en varias partes, ¿no? En la investigación, en la escritura, en la corrección. Hay muchos momentos donde para las personas obsesivas es como un caldo de cultivo muy particular. Sobre todo además en el momento en el que no se está escribiendo, por lo menos en mi caso, que además eso es una traslación de otros procesos que no tienen que ver con, no estoy escribiendo, tengo que estar pensando en esto. Entonces estoy como todo el tiempo dándole vueltas y mientras estoy ejecutando la novela o escribiéndola, lo que sea, sí he notado ya, ojalá tuviera 10 u 11, porque ya sabría cómo hacerlo, supongo. Pero llevo 4 y cada una ha tenido 8 o 10 versiones, 8, 9, 10 versiones. Entonces constantemente está reescribiendo, lo decía ayer Andrés Neumann, no es corregir, si fuera a corregir sería fantástico, porque sería hacer clic, clic, pero no, es que tienes que, como digo yo, tienes que operar, tienes que sacar, tienes que poner aquí, tienes que coser, tienes que disimular. Entonces estás como, o yo siento que estoy buena parte del día dándole vueltas, ¿no? a lo mismo. Cuando acaba, acaba. Pero mientras no, es como estar todo el tiempo cocinando la misma comida o percibiendo la misma música. Y eso sí es, yo no sé si es obsesivo, pero por lo menos es muy reiterativo. Sí, bueno, le llamamos obsesión, es una, que es una presencia de tu texto en la cabeza, de algún modo que sientes que siempre lo puedes corregir y mejorar, y con la paranoia de que a lo mejor de tanto corregirlo empeoras. Y entonces la pregunta es, ¿cuándo está? Cualquiera que cocine sabe que las cosas tienen un punto y ni pueden quedar tan crudas ni tan cocidas, y si ciertos mariscos se pasan, se ponen duros, y entonces no es que esto siga recetas de cocinas, pero por supuesto que hay un momento en donde lo tengo que decir con la forma en que lo vivo. Lo vivo, pero lo vivo en tono argentino, estas cosas, porque hay un momento en que releo mi novela y ya digo en argentino, sí, porque apenas el ego se pronuncia en argentino. Entonces ya digo, Toscanita, sos grande. Y entonces en ese momento envío al editor y por supuesto ya habrá tiempo para arrepentirte de tu grandeza o lo que sea, pero envías, después de darte esos ánimos, envías al editor. ¿No te das tiempo para que baje el...? Para que baje el ego, no, porque ese es el momento. Y el momento lo tengo medido. Es cuando puedo leer mi novela de principio a fin sin ningún tropiezo en voz alta. La leo en voz alta y todo corre bien y digo, está listo. Claro, uno le entrega al editor, los procesos duran meses,
todavía tendrás oportunidad de que te lleguen comentarios de hacer y entonces habrá una corrección final. Pero sí, sí tiene que haber un momento en que dices ya, porque decía Alfonso Reyes y otros escritores, dicen, publico para dejar de corregir. Porque si no, uno se puede quedar eternamente pensando en que hay algo. Y vienen estos momentos hasta de paranoia de si puse correctamente este nombre, si está tal dato en forma. Pero por suerte siempre hay una última oportunidad antes de publicar. Esto que nos llaman ya las pruebas finales, las galeras, como se llame, donde otra vez puedes por última vez ver tu texto. Y al final no sé si se me quita lo argentino. Pero ¿ustedes leen también sus novelas en voz alta, enteras? Sí, yo también. Igual, o sea, sí. De hecho, tengo que supongo que pensé que eso se iba acomodando, pero siempre tengo que releer lo escrito antes de seguir. Por lo menos unas 6, 7 páginas de lo que estoy para ver cómo continuar. Entonces siempre estoy yendo hacia detrás y hacia adelante y leyendo en voz alta para ver cómo suena, para ver cómo y igual, y tiene que aguantar. A veces he pensado si no debería grabarlo, o sea, como en notas de voz, para en otro momento ver si suena o no funciona. Pero bueno, eso ya es mucho, o sea, ya es añadir más ruido, porque la voz propia no se reconoce y en el fondo pero tiene que ser en voz alta, porque si no, no se nota cuando se cae. Sí, a mí esto me aburre y ¿a cómo le aburrirá a otra persona que lo está leyendo? Pero si la novela es extensa, se pueden estar unas buenas horas, ¿no?, leyendo. Yo leo en voz alta la última corrección. No es que leo siempre cuando empiezo a escribir, no sé, voy por la página 50, arranco de la 1 y leo todo de nuevo varias veces durante la escritura, pero ahí no leo en voz alta. Leo en voz alta la última versión, antes de entregarla. Y los escritores tenemos que aprender a leer bien en voz alta, porque tampoco se trata de leer nuestros textos y que empiecen a chirriar porque somos nosotros los malos lectores y quizá el texto está bien. A cualquier escritor joven que comience a escribir, aprendan a aprendan a leer en voz alta con cierta entonación, ritmo, voz y demás, y van a notar cómo los propios textos mejoran mucho a través de nuestra voz y oído. Hablaban de paranoias, de inseguridades. A mí siempre me ha llamado la atención, ¿no? Por ejemplo, Javier Marías, que Karina conoció bien, me decía que cuando entregaba una novela creía sinceramente que se la iban a devolver por mala, ¿no? Un autor como Javier Marías que estaba convencido cuando enviaba al editor y esto me lo va a devolver, me va a decir que es un churro, ¿no? ¿A vosotros os pasan cosas así o...? Yo creo que ya lo piensan cuando les cuento la idea, honestamente. O sea, no lo sé, porque siempre pienso que no está bien. O sea, siempre lo pienso, hasta que ya no hay vuelta atrás, siempre, otra vez aludiendo a mi madre, es como, me dice, todas las novelas me las has vendido como si fueran una mierda. Yo le digo, pero es que no estoy contenta con cómo salen. Luego, quizás unas y otras, pero siempre tengo a priori una sensación de... Yo no tengo miedo que los editores me la devuelvan porque como tengo ya varias novelas que les fue muy bien, entonces mi miedo es que la editora no me la devuelva y que sea una porquería. Ese es el miedo, porque, o sea, la inseguridad está siempre, ¿no? La inseguridad, como dice Karina, está ahí. Yo pienso, esto estará bien, estará mal. ¿Y qué pasa si se la doy, me la publican y está mal y no me lo dicen? Eso es la preocupación mayor, ¿no? Y que se me lo empiecen a decir después los lectores y ahí me produce ya como una cosa tremenda. Ya tengo 16 libros y siempre me pasó eso, así que ya acepto que me voy a tener que decir con tono mexicano que a mí no me sale, Claudita, basta. Puedo sentir que el editor no que me rechace una novela, depende también del editor. De hecho, nos viven rechazando novelas y una vez que están ya escritas,
quizá nuestro editor de confianza es el que siempre nos va a abrir la puerta y nos va a decir que sí, pero la misma novela no va a fluir bonitamente a otros países ni a otras lenguas. Mucho más rechazos recibimos que aceptaciones. En México, donde ya me conocen, donde ya mi editora, desde antes de ser mi editora, era de las que pensaba que Toscana era... Bueno, ya no quise decirlo, pero no, mi editora le gustaba mucho lo que hacía desde antes de ser editora. Entonces, casi sé de seguro ¿La editora que es Mayra? sí, de Mayra. Casi sé de seguro que me la va a aceptar. Pero cuando ella dice, oye, esta novela vamos a mandarla que la publique en España, pues en España me dan una patada y en Argentina me dan otra. Bueno, tuviste una buena revancha, ¿eh? Con el premio Alfaguara tuviste tu revancha. Eso te iba a decir justamente, que tuviste una revancha, pero por Bueno, goleada. sí, tuve mi revancha, pero generalmente los escritores, por mucho que tengamos una puerta abierta en nuestras editoriales de confianza, estamos siempre expuestos a mucho más rechazos que aceptaciones. Repito, no solo en traducciones, sino en nuestra propia lengua. Nos queda muy poco tiempo, pero hay un tema que quería sacar, que es, bueno, hace poco la Nobel polaca Olga Tokarczuk se ha visto envuelta en una gran polémica porque ha reconocido que ella usa la inteligencia artificial cuando está escribiendo una novela, no para escribir la novela, sino pues como para generar tormentas de ideas, ver hacia el argumento hacia dónde puede ir y luego ella escoge. Si queréis confesar si habéis tenido la tentación de usar la inteligencia artificial y si habéis caído en ella. Eso es una soberana pendejada. O sea, quien no admita que usa ChatGPT para decirle, reprodúceme tal escena, dime cómo era, no sé, recréame el París de 1953. Es decir, eso es usar IA. Incluso cuando tú le dices, busca fragmentos de personas que hablen con aspecto psicótico o busca... No las puede buscar porque tiene que... O sea, pero claramente yo sí creo que me parece absurdo dejar, lo hablaba esta mañana con Leandro Pérez, es como el cuento de antes cómo escribíamos mejor, a mano, manuscrito, sobre el... No lo sé, me parece muy fariseo. Otra cosa es que tú le digas, escríbeme la página, además que se nota que lo hace mal, se nota que lo hace muy, muy mal, es decir, no entrena, no se parece, no lo sé, yo no me gusta ni demonizarla, ni tampoco fiarme de ella, porque tampoco, o sea, es un poco esta sensación además de que, ¿qué necesito yo para imaginar? Glucosa y oxígeno, más o menos. O sea, y el tiempo que yo tardo puede llegar a ser, estas no, o sea, consumen un montón de tiempo, de energía, hay que enseñarlas, es impráctico. Yo creo que se malinterpretó lo que ella dijo también. Sí. No creo que Olga Tokarczuk de ningún modo lo use para escribir una novela, sino como un gran buscador de datos. Claro. Me parece que en ese sentido, como antes íbamos a una biblioteca, después de una biblioteca teníamos Google, Internet, etcétera, y ahora tenemos un buscador de datos mucho más interesante porque busca y relaciona. También miente, entonces cada cita, o sea, cuando te cita, seguro te cita, como no puede citar, te cambia la frase y no es, o sea, las citas no te sirven. Hay muchas cosas que no sirven, todo lo que te cite hay que chequearlo, pero es una búsqueda muchísimo más rápida. A mí me ha servido desde para abrir una valija que me había olvidado el candado y me explicó cómo hacer para escuchar el sonido del candado y escuchar el dedo sentir como si fuera un ladrón abriendo un candado, abrí el candado. Si se me traba la impresora, le pregunto cómo sacar el papel de adentro y me lo explica y lo logro hacer. Un montón de cuestiones prácticas que por otro lado no debemos olvidar que es justamente el problema que tiene hoy la inteligencia artificial, que es quitarle el trabajo a un montón de gente, porque no llamé al señor que arregla la impresora, ni tuve que llamar a un cerrajero por el candado. Bueno, todas esas cosas las vamos eliminando. Para escribir, me parece que un escritor que lo que más le interesa, como dijimos antes, con sufrimiento o sin sufrimiento, es escribir, no tiene sentido que una máquina escriba por vos. Pero en el proceso anterior de investigar ciertas cosas, allana caminos, para mí. Muy bien. Hay aquí unas letras muy gordas que nos dicen que se nos ha acabado el tiempo. Sí, pero que diga David, porque yo me juego que él no usa la inteligencia artificial. Sí, ni la natural.
Pues entonces va a estallar en cualquier momento, tenemos que interrumpir. Gracias por haber venido. No intenten repetir lo que han oído aquí en sus casas y sigue el festival.